Bueno, ahí, está, ahí lo estamos grabando. Bien, entonces, reitero, aplicaciones de ARN en RM vendría a ser todo el espectro de aplicaciones que vamos a ver, ¿sí? De esa forma vamos a generalizar el concepto de función o aplicación de una variable real, donde ustedes tenían un dominio en los reales y una imagen que estaba también en los reales con una sola dimensión. Aquí lo vamos a ampliar el espectro. Es decir, si tenemos un dominio que es un conjunto A y una imagen que es un conjunto B, vamos a decir que el dominio A está incluido estrictamente en un espacio Rn. ¿Qué quiere decir? Que ya en mi dominio no voy a tener una sola variable como antes, por eso n era igual a 1, sino vamos a tener n variables independientes. Y en la imagen no vamos a tener una función z igual a f de x, o sea, o y igual a f de x, sino vamos a tener m funciones, ¿sí? Que pueden ser funciones de n variables independientes. Es como que tenemos una aplicación de vector a vector. Y para entenderlo mejor, vamos a ir por partes, ¿sí? ¿Qué implica ir por partes? Que vamos a ver primero lo que se llama función escalar. ¿Qué es una función escalar? Una función escalar es lo que ustedes han visto en Análisis Matemático 1. Es una función de una sola variable. Profe. Sí. Sí, te escucho. Sí, está trabando mucho. Se traba. Que se nos está cortando la... Claro, lo último que dijo no se escuchó bien. Bueno, ya. A mí me sale un cartelito. Bien, vamos a ver Si quiere... Profe, a ver, o si lo que voy a no... hacer porque así he mejorado. De la cámara. Voy a apagar la cámara, exactamente. Voy a apagar la cámara, detener el video, ahí está. De esa forma, no me gusta mucho, pero no queda otra. De esa forma, digamos, se ve mejor, se escucha mejor. Entonces, nosotros vamos a tener una función que se llama función escalar, que es lo que ustedes ya vieron en Análisis Matemático 1, ¿sí? Donde, ¿qué pasaba en este caso? Ustedes tenían un dominio, ¿sí? En una dimensión, o sea, los reales. ¿Por qué? Porque tenían una sola variable independiente. Y una imagen en una sola dimensión, que también eran los reales. O sea que tenían una aplicación de los reales en los reales, ¿sí? Entonces, en este caso, nosotros tenemos un espacio, el dominio en el espacio de una dimensión y la imagen o codominio también en el espacio de una dimensión. ¿Por qué? Porque ustedes tienen en el dominio, ¿sí? Por ejemplo, un caso ejemplo sería la función escalar y igual a 2x. Cuando yo le doy valor a x, voy a tener distintos valores, o un valor a x o un valor de y, otro valor de x, otro valor de y. Y así sucesivamente hasta obtener, con 2 puntos sabemos que podemos obtener una recta, pero puede que no sea una recta cuando tenemos otra expresión de función, por ejemplo, y igual a 2x cuadrado. Entonces tenemos que trazar más de un punto. De esa forma, vamos a tener las variables independientes en el eje X y la variable final o dependiente en el eje Y. Por eso tenemos una función escalar. ¿Por qué? Porque relacionamos los reales con los reales, ¿sí? Entonces, esto es importante, ¿sí? Que dice que el dominio es un espacio de una dimensión y la imagen o codominio también un espacio de una dimensión. Eso les queda claro porque es lo que vieron todo el año pasado, ¿sí?
Bien, entonces ahora vamos a empezar a ver otros. Profe, Sí, le escucho. quería hacer una pregunta. Sí, sí, Piero. ¿A qué refieren las letras M y N? M nos está representando, por ejemplo, empecemos con M. M nos está representando la dimensión de la imagen, ¿sí? Es decir, que en qué espacio, porque ahora nos ampliamos mucho, estamos en un espacio de la imagen, va a ser un espacio de M dimensiones. Y cuando es igual a 1, va a tener una sola dimensión que serían los reales. Y N vendría a ser la dimensión del dominio. Puede ser 1, 2, 3, 4. Cuando es 1, es los reales. ¿Sí? Ahora vamos a ir aumentando hasta llegar, para que entiendas bien, y si te queda la duda todavía, te explico nuevamente. Ahora vamos a lo que se llama campo escalar. Campo escalar. Esto es el ABC, es la base que ustedes tienen que conocer para poder entender todo lo que vamos a ver en Análisis Matemático 2. ¿Qué es un campo escalar? Un campo escalar es cuando n es mayor o igual que 2. O sea, n es igual a 2, 3, 4, n. N no tiene, es decir, me está representando una cantidad. Cuando n es mayor que 2, estamos en presencia y m es igual a 1. ¿Qué quiere decir? Que yo voy a tener un dominio que va a tener n variables independientes y una imagen que va a tener una variable dependiente. Entonces, voy a repetir porque me pareció el cartel de inestable. Vamos a tener un dominio de n dimensiones, ¿sí? Donde n es mayor o igual que 2. Y m es la imagen, es decir, la dimensión de la imagen a la cual yo llego cuando le doy valor a cada uno de los n elementos que conforman mi dominio. Fíjense ustedes como caso simple. Ustedes el año pasado han visto en geometría, en álgebra y geometría analítica, han visto el paraboloide de revolución, han visto el cilindro. ¿Qué pasa aquí? Fíjense el paraboloide de revolución. ¿Qué tengo yo? Y igual a x cuadrado, ¿sí? ¿Dónde? Es la representación de una superficie en el espacio. Otro caso, este es el caso de un paraboloide de revolución, que quizá por ahí lo vamos a usar como elemento de figura para todos los ejemplos. Otro caso, por ejemplo, es el cilindro circular recto. En el dominio, ¿sí?, vamos a tener dos dimensiones, y va a estar en el plano XY. Y el espacio del codominio es de una sola dimensión, ¿sí? Por ejemplo, vamos a ver otro. El caso de una función f que aplica R3 en R. Por ejemplo, u igual a f de x y z. En este caso anterior teníamos z igual a f de x y, por ejemplo. Ahora vamos a tener u igual a f de x y z. ¿Qué quiere decir? Quiere decir que nosotros vamos a tener tres variables en mi dominio. Como ya estamos en un dominio en R3, y nosotros conocemos solamente que podemos graficar en el dominio de R3, nos va a faltar una variable para poder, o sea, un eje para poder graficar la variable dependiente que es u, ¿sí? Por ejemplo, este sería el caso, u igual
a x cuadrado más y cuadrado más z cuadrado, donde yo le doy valores a x, a y, a z. Entonces, mi dominio va a estar en qué R, n a qué va a ser igual. ¿Qué les parece a ustedes? R3. R3. Mi imagen tiene que ser en R. ¿Por qué? Porque yo parto, es un campo escalar, parto de un dominio en R3 y llego a digamos, a un espacio de una sola dimensión en R. Por eso tengo U. U sería la cantidad, digamos, mi variable dependiente. En cosas sencillas, n, que vendría a ser la dimensión del dominio, me representa la cantidad de variables independientes que tiene la aplicación. Y M me representa la cantidad de variables dependientes que tiene esa aplicación. Entonces, en el caso particular que nosotros estamos viendo de F que aplica R3 en R, el dominio viene dado en un espacio de 3 dimensiones. ¿Por qué? Porque yo tengo X y Z. La imagen o rango en un espacio de una dimensión. ¿Por qué? Porque yo tengo U, que sería la imagen. ¿Sí? Como solo se puede graficar el dominio, porque ya estamos cubriendo las 3 dimensiones, ¿sí? Nosotros vamos a necesitar otro eje para poder graficar. Ya lo vamos a organizar al WhatsApp, al grupo, ya lo vamos a organizar. Necesitamos otro elemento, o sea, otro eje para graficar la única variable dependiente que hay. Entonces, nosotros podemos decir lo siguiente. Sí, Sergio, ¿qué querés preguntar? Profe, Sí. aquí cuando dice espacio, 3 dimensiones, espacio de una dimensión, ¿se refiere a espacios vectoriales que no? En realidad, nosotros no dijimos que es un espacio vectorial. Para que esas funciones sean espacios vectoriales, tienen que cumplir con las 10 acciones. ¿Está? Entonces, vamos a tener algunos casos que son espacios vectoriales y otros casos que no son espacios vectoriales. ¿Se entiende? Una transformación lineal vendría a ser, ¿o no? Ok. Es una transformación lineal, a veces puede ser transformaciones lineales y otras veces puede que no, porque para que sea una transformación lineal se tienen que cumplir, ¿qué cosa? Las 2 consignas necesarias para que sea una transformación lineal. Acá estamos hablando de una generalidad de funciones, ¿sí? De aplicaciones. Algunas pueden ser espacios vectoriales, como por ejemplo, una recta que pasa por el origen, un plano que pasa por el origen, ¿sí? Es un espacio vectorial. Pero si no tienen 0, no es espacio vectorial. Y en el caso de las aplicaciones lineales, algunas pueden ser aplicaciones lineales, otras no. En general esto es más amplio, ¿sí? De toda esa bolsa grande que tenemos, de ahí podemos sacar algunos que son espacios vectoriales y otras que son, digamos, el dominio o la imagen pueden ser espacios vectoriales y la aplicación en sí puede ser una aplicación lineal si se cumplen las consignas necesarias. O sea, esto es más grande, es más amplio. Acá tenemos todo el espectro de funciones. ¿Se entiende? Sí, se entiende. Sí, profe. Bien. Profe, Sí. o sea, capaz teóricamente lo puedo entender, pero a nivel gráfico no existen o no se pueden graficar más de 3 dimensiones. ¿Cómo Claro. se realiza todo esto hablando de R4 o en adelante?
cuando hablamos, buena pregunta, muy buena pregunta. En realidad, nosotros en este caso, hasta ahora, solo podemos graficar la situación de el campo escalar cuando n es igual a 2. ¿Por qué? Porque de esa forma tenemos dos variables dependientes que se van a graficar en el plano XY y una variable dependiente que se va a graficar en el eje Z. ¿Sí? Ya cuando pasamos a un n mayor que 2, ya no lo podemos graficar. Por ejemplo, no lo podemos graficar hasta ahora, ¿no? Estamos viendo las formas. ¿Qué hacemos? ¿Qué se puede graficar aquí? Solo se puede graficar el dominio. La imagen la tenés que graficar en otro gráfico separado, como este. ¿De acuerdo? ¿Estamos o no? Sí. Sí, porque estamos graficando en el plano. Bien. Y ahora vamos a ver la generalidad. Por ejemplo, si tenemos en vez de 2 o 3, tenemos n dimensión. ¿Qué es n? N es un número que no está definido, ¿sí? Pero tiene que ser un valor, ¿no es cierto?, de un número natural, entero. ¿Por qué? Porque es la cantidad de variables que hay. Y m es igual a 1. Entonces, ¿qué pasa? En el dominio vamos a tener n variables independientes. ¿Y qué podemos decir? Que hay un vector de dimensión n, o de n componentes, que se relaciona con un número real. O sea, que tenemos un vector de n componentes que se relaciona con un número real. ¿Por qué? Porque es una aplicación f que aplica Rn en R, ¿sí? Donde R tenemos que pertenece a una sola dimensión, o sea, m es igual a 1. A ver, no escucho que hablen ya. Listo. Bien, entonces, vamos a continuar con esto. Ahora vamos a ver una función vectorial. Y acá ya nos cambia el espectro. ¿Por qué? Porque acá tenemos el caso de que en el dominio tenemos una sola variable, fíjense, t. Y en la imagen, ¿qué tenemos? Tenemos varias variables dependientes. Todas dependen de esa variable independiente que es t. ¿Sí? ¿Qué quiere decir? Que en este caso, ¿se acuerdan ustedes la ecuación paramétrica de la recta? ¿Se acuerdan? Las ecuaciones paramétricas de la recta en R2 y en R3. ¿Sí o no? Sí. Sí, profe. Bien, este es un claro ejemplo. ¿Ustedes qué tenían? Tenían un parámetro t y después tenían x y z. Para cada valor de t obtenían un valor de x, un valor de y, un valor de z. Entonces, el espacio, la dimensión de la imagen es mayor que 1, porque m es mayor que 1. Acá, m, por ejemplo, o sea, se indica con F1, F2, Fm, ¿sí? Fíjense, ecuaciones paramétricas que pueden asociarse a una función vectorial. Y el dominio es una sola, es uno solo. ¿Por qué? Porque n es igual a 1. Entonces tengo una aplicación que va de R a Rm. Esto se llama función vectorial. Y luego, algo más complejo, que es lo más complejo que podemos ver, bueno, en este caso, acá lo que dice es que una función vectorial es un conjunto de pares ordenados cuya primera componente es un número real. ¿Por qué? Porque estoy en una sola dimensión, en R. Y la segunda componente es un vector de m dimensiones. ¿Por qué? Porque tengo F1, F2, F3, Fm. Tengo
m variables dependientes en la imagen, ¿sí? Entonces, como imagen de cada número real t que está en el dominio, voy a tener un vector, ¿sí? Entonces, dar la imagen, ¿qué significa? Dar las componentes de ese vector. ¿Estamos? Entonces, aquí vamos a tener una correspondencia entre números reales en el dominio y vectores de dimensión m en la imagen. ¿Se entiende? Sí. Bien. Sí. Y luego, acá tienen como ejemplo la función f que aplica R en R2, ¿sí? Con lo cual, van a tener que R es una sola variable independiente y R al cuadrado quiere decir que voy a tener dos variables dependientes. Una va a ser igual a t cuadrado y la otra va a ser igual a e a la 2t, o sea, dos componentes. Este vector que está en R2 va a tener dos componentes. Entonces, digamos que voy a tener f de t igual a t cuadrado por i más e a la 2t por j. ¿Sí? Ese sería el caso de una función que aplica R en R2. En R3, ¿sí? Vamos a tener otra cosa, una función vectorial. A cada número real se le asigna como imagen, ¿sí? Un vector que va a tener tres componentes. Una va a ser x, la otra va a ser y, la otra va a ser z. Donde x depende de t, y depende de t, y z depende de t. O sea que a cada valor de t le va a corresponder tres valores, ¿sí? Una terna de valores x y z. Esa sería una aplicación de R en R3. ¿Estamos? Y luego, por último, tenemos el campo vectorial. El campo vectorial, en el campo vectorial la función f, se indica con f con una rayita arriba, aplica Rn en Rm, donde el dominio tiene dimensión n y la imagen tiene dimensión m. Donde n es mayor o igual que 2 y m es mayor o igual que 2. O sea que en este caso estoy relacionando vectores en el espacio n dimensional con vectores en el espacio m dimensional. ¿Sí? En mi dominio voy a tener que, como n es mayor o igual que 2, voy a tener un vector, ¿sí? Que va a tener 2, 3, 4, n componentes. En la imagen voy a tener otro vector que va a tener 2, 3, 4, m componentes. Entonces, ¿qué estoy relacionando? Estoy relacionando un conjunto que tengo, un conjunto de pares ordenados donde la primera componente es un vector n dimensional y la segunda un vector m dimensional. Entonces, ¿qué es n? La cantidad de variables independientes. ¿Qué es m? La cantidad de variables dependientes. ¿Está? Fíjense ustedes, acá tienen que, para que lo entiendan mejor, les he puesto como una generalidad f que aplica Rn en Rm, ¿sí? O sea que yo voy a tener en mi dominio, ¿sí? N variables independientes, x1, x2, x3, xn. La imagen, que sería Q, también va a ser un vector que tiene m componentes, donde esas m componentes, cada una de ellas son campos escalares. ¿Sí? De esa manera yo voy a tener
un campo vectorial, cuando tengo una aplicación de Rn en Rm. Y este vendría a ser todo el espectro que abarca el estudio del análisis matemático 2. Aplicaciones de Rn en Rm. ¿Mm? Básicamente, tenemos acá un ejemplo. Fíjense ustedes, estos son campos escalares. Un campo escalar, dos campos escalares, m campos escalares. Donde cada uno de estos campos escalares depende de n variables independientes, ¿sí?, que están en el dominio. Por eso los campos vectoriales se definen como una M-upla de campos escalares. ¿Qué quiere decir M-upla? Y que son M campos escalares, o un sistema de M campos escalares que son sus componentes. Este es el ejemplo que tenemos para que ustedes vean un campo vectorial. Por ejemplo, en mi dominio, ¿sí?, yo tengo dos variables independientes. ¿Cuáles son? X e Y. En la imagen tengo tres campos escalares. Uno es 5x² por y. El otro es 3xy y el otro es 4x menos y. Son mis tres campos escalares, con lo cual voy a tener una aplicación de que parte de R2, porque tengo dos variables independientes, y va hacia R3, a la dimensión 3, porque tengo tres campos escalares. Y de esa forma, todo esto va a conformar un campo vectorial, donde F1 es igual a 5x² más y, F2 igual a 3xy y F3 igual a 4x menos y. ¿Dudas antes de seguir? Profe, esto es Sí. todo lo que vamos a dar durante el año, ¿no? ¿Cómo, querido? Ah, bien. Sí, te escucho. Te escucho. Profe, se le escucha muy cortado. No sé si es, no sé si para mí también o... ¿Me escuchan? Sí, se escucha corto. Sí, profe, sí se escucha, pero medio cortado. Bueno. No sé qué pasa con el año pasado, nunca tuve problemas. Ahora si me aparece un cartel, su conexión es inestable. Profe, ¿tiene abiertas otras páginas en Google? La verdad que no, puede ser. Puede ser que sí. Hay gente Capaz que es, escucha bien, profe, no por lo que sé. somos, ¿Cómo? por lo que somos muchos nomás. ¿Cómo? Capaz es por lo que somos muchos nomás. Capaz que Por sí, la ¿no? cantidad de alumnos. La verdad que no sé. No sé si Bien. usted antes tenía esta cantidad. Sí, sí. Bueno, chicos, en realidad lo que vamos a ver ahora es, esto es el gráfico, este sería el gráfico de una aplicación de R2 acá es R3 en R3, ¿sí? R3 en R3. Tengo tres variables independientes y tengo tres funciones, F1, F2 y F3, que son campos escalares y cada uno de ellos, ¿de quién depende? F1 depende de X1, X2, X3, F2 de quién depende, de X1, X2, X3 y F3 también depende de X1, X2 y X3. ¿De acuerdo? Otro ejemplo, una aplicación de R2 en R2. Sería este caso, este campo vectorial, donde tengo dos variables independientes en el dominio, acá tenía tres, y tengo dos campos escalares. Uno es x² menos y² y el otro es 2xy. Entonces voy a tener una aplicación de R2 en R2. ¿Sí? Sí, profe. Sí, profe. Bien. Entonces esa sería toda la gama
de, digamos, de aplicaciones que vamos a ver este año. Chicos, la clase era hasta las 6, por lo tanto, yo lamentablemente tengo otra clase y los voy a tener que dejar. Les dejo el material como para que ustedes lo vean bien, lo analicen, y la próxima clase seguimos con este tema. Mañana van a tener clase con Victoria, ¿sí? Que es la jefe de trabajos prácticos, para que les dé el material. Seguramente que van a hacer una clase de repaso, de gráfico de funciones y demás. Así que esto, lo que hemos visto hoy, yo se lo subo grabado después le subo el link al aula virtual. Desde ahora en adelante nos vamos a manejar con aula virtual. Otra cosa que les quería decir, aquel alumno que no puede tener acceso a la aula virtual, me avisa, ¿de acuerdo? Profe, Sí, profe. Sí. la última pregunta que le quería hacer era si en todo este pantallazo del año no vi que hubiesen integrales o derivadas. Quería saber si en algún momento se relacionaba lo que vimos el año pasado de integrales y derivadas con esto. Porque esto parece más álgebra que análisis. ¿Cómo? Ah, bien. ¿Qué cosa te parece álgebra? No, que hasta ahora parece más álgebra que análisis. Dale un ratito. No, en realidad lo que vimos recién es todo el espectro de aplicaciones o funciones que vamos a ver durante el año. Pero después nos vamos a manejar, básicamente vamos a estudiar aquellos campos escalares que son de R2 en R, ¿sí? Va a ser la mayor parte del tiempo, vamos a estar en ese tipo de campos escalares. Por eso, ustedes van a ver gráficos de superficie, que vendría a ser justamente digamos, el representante, la representación gráfica de una función de dos variables independientes. Vamos a ver todo, vamos a ver límite, derivada, digamos, funciones compuestas, funciones implícitas, gradientes, o sea, todo eso relacionado con este tipo de funciones o aplicaciones. Lo que quiero que tengan claro, y eso, por favor, ahora que digamos, hemos visto esto nada más, pero quiero que para la próxima clase lo analicen y vean si lo entienden. Es todo el espectro que vamos a ver. Y sepan diferenciar lo que es una función escalar, un campo escalar, una función vectorial y un campo vectorial. Les pido nada más que eso. Yo la próxima semana, cuando empiece la clase, voy a hacer 4 preguntas. Voy a tener una lista de alumnos para ver, digamos, no es que les esté diciendo, tienen que leer para poder entender el resto. También vamos a ver integrales, pero ahora las integrales van a ser integrales dobles cuando trabajemos con funciones de 2 variables, o integrales triples cuando trabajemos con 3 variables independientes. Y también vamos a ver integrales curvilíneas que ustedes seguramente ya o la van a aplicar en física o la han aplicado. Luego vamos a ver ecuaciones diferenciales. O sea, ese es todo el espectro de análisis matemático 2. ¿Está claro? Sí, profe. Bueno. Sí. Ok. Hoy ha sido una clase mini, pero bueno, por lo menos nos hemos encontrado. Y agradezco nuevamente el envío del mensaje a Leonardo, porque gracias a Leonardo hoy tuvimos clase. Así que gracias nuevamente, Leonardo. Chau, chicos. Nos vemos la próxima. Profe, Ay, ¿de qué, profe? ahí se le agregó al grupo. Bueno, bárbaro. Ya estoy en el grupo de WhatsApp, entonces. Fantástico. Cualquier persona que no esté matriculada, si quiere, me puede mandar por WhatsApp, profe, no estoy matriculada, yo la matriculo. Pero me tienen que dar el número de legajo. ¿Está claro? Bueno, chau, gente. Sí, profe. Profe.